Buenos días nuevamente. Sean todos bienvenidos a este segundo día de Agenda Académica de Colombia Genera 2016. En este momento, les recordamos que se realiza la rueda de negocios sobre eficiencia energética que lidera la UPME. Viene este escenario para analizar los desafíos que se avecinan en temas de petróleo, energía, minería y gas de nuestro país. También es un espacio para promover el fortalecimiento del sector minero energético y los encadenamientos productivos. Recuerden acompañarnos y seguirnos en las redes sociales con la etiqueta Colombia Genera. Vamos a dar inicio a esta jornada con el panel Costa, Caribe y Gas, propuestas de solución, para el cual contamos con la presencia del doctor César Lorduy, presidente de Lorduy Asociados y columnista del periódico El Heraldo. El señor Lorduy es abogado de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria de la Costa. Cuenta con especialización en Derecho de Sociedades de la Universidad Javeriana Uninorte, especialización en Derecho de Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia, especialización en Derecho Laboral de la Universidad del Norte y maestría en Derecho de la misma universidad. También contamos con la presencia del doctor Amaury Cobo Segrera, vicepresidente para Latinoamérica del Grupo Darnell, y como moderador de este panel invitamos al doctor Alberto Vives, gerente seccional del Atlántico de la ANDI. Adelante, caballeros, bienvenidos. Doctor Vives, les recuerdo que para este espacio contamos con 45 minutos. El tiempo está frente a usted en los monitores. Adelante. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia en la mañana de hoy en nuestra querida Cartagena. Agradecerles de antemano tanto al doctor Amaury como al doctor César Lorduy el haber aceptado esta invitación de la ANDI para charlar un poquito sobre los temas de gas que le competen a la región Caribe colombiana y que vienen de alguna manera afectando el desarrollo industrial de la región Caribe. Lo primero que vamos a hacer es que voy a hacer 3 líneas gruesas muy rápidas de antecedentes de lo que ha venido sucediendo, y posteriormente a eso le daremos la palabra a ambos panelistas, 10 minutos a cada uno de ellos, para que expongan con sus presentaciones sus puntos de vista, y pasamos posteriormente a un par de preguntas a cada uno de ellos. Entonces, si me lo permiten, lo primero que quiero mencionar es que durante 35 años el precio de mercado de los pozos de La Guajira eran regulados. Durante esos 35 años estaba ese precio atado a los precios del fuel oil, y el mercado durante todo ese espacio de tiempo no tuvo ningún tipo de disonancia o de distorsión. No hubo reclamos por parte del sector industrial sobre la fluctuación de los precios del gas que venía atado a los precios del fuel oil. Otro de los temas importantes que mencionar es que el esquema de comercialización de gas en la región Caribe cambia a partir de la expedición de la resolución 089 del 2013, donde se cambia este esquema de comercialización, y entonces comienza el mercado colombiano a cuestionar en la región Caribe y a debatir
todos estos temas de regulación. Desde el 2013, cuando se emite esta resolución, la 089, han habido más de 20 resoluciones o circulares de la Comisión de Regulación, Energía y Gas, CREC, modificando esa resolución inicial. Durante los 35 años que los precios de mercado estuvieron atados al fuel oil, creo que no hubo más de una o dos circulares, lo cual genera definitivamente una gran inquietud frente a esta resolución 089. El campo de Guajira, las condiciones en las que se encontraba el campo de Guajira al momento de la desregulación de su precio eran diferentes a las actuales. Hoy el campo de Guajira se encuentra en declinación. Entonces, esperamos que con la presentación de cada uno de nuestros panelistas podamos entender de mejor manera lo que ha venido sucediendo en la región Caribe frente al mercado del gas natural, y esperamos también solucionar algunos interrogantes, como el por qué los precios en boca de pozo de la región Caribe son superiores a los del interior, cuál es el precio con el cual se debe comparar el precio de la región Caribe con el LNG, con precios de países productores, cuáles serían las condiciones del mercado de gas en Colombia, qué tipo de mercado es, cuáles son las atribuciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, cuáles son las facultades que tiene la CREC, y si está en manos de la CREC controlar un mercado imperfecto y regular la formación de precios y fomentar la competencia. En este orden de ideas, quiero darle la palabra inicialmente al doctor César Lorduy y posteriormente al doctor Amadori Cobo. César. Aló. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. A mí me presentaron como el presidente de una compañía que se llama Lorduy Asociado. Yo simplemente soy un abogado vinculado al sector empresarial de la región Caribe, y en especial con Barranquilla, en un proceso que hemos venido adelantando en compañía de Bruce y de todo su equipo desde el año 2014. Algunas cosas han resultado, otras no. Seguimos en el proceso, y en ese proceso hemos tenido dos nuevos mejores amigos. Uno de ellos se llama Tomás González y el otro se llama Jorge Pinto, y entre esos dos amigos tenemos la posibilidad de decirnos las cosas con más claridad de lo que nos lo podíamos decir antes. Vamos a seguir insistiendo. Para los efectos, yo he preparado una presentación muy rápida. ¿Se ve acá? En primer lugar, vamos a tratar de mostrar un comparativo en las características de un mercado eficiente versus el mercado colombiano. El precio del gas natural en boca de pozo de los países productores de gas natural versus el precio del gas en la región Caribe. Una evolución comparativa de lo que ha tenido el precio del gas en boca de pozo en La Guajira. Un balance de la oferta, demanda del gas del interior y de la costa. Un análisis del efecto de las importaciones que va a haber con relación a el gas natural a través de la planta aquí en Cartagena. Y un análisis legal y regulatorio, a nuestro modo de ver, sobre lo que está pasando en los contratos y lo que debería pasar en el futuro con relación a los precios del gas natural. Un mercado eficiente se caracteriza porque los agentes no tienen influencia en la formación del precio, los productos son homogéneos en todo el mercado es transparente en información y sin barreras de entradas, hay una movilidad perfecta de bienes y valores y hay un gran número de compradores y vendedores. Esas son las características generales de un mercado eficiente. Y no lo digo yo, lo dice la Superintendencia de Industria y Comercio.
Si comparamos ese mercado de lo que es en la realidad con relación al gas natural, encontramos que en Colombia los productores definen el precio y hacen la diferenciación. Los campos de la costa están sobredemandados versus los campos del interior. Ustedes observan que la demanda de La Guajira versus la demanda de Cusiana. Cusiana solamente atiende el mercado del interior, en tanto que La Guajira atiende no solamente la región Caribe, atendió a Venezuela hasta hace poco, atiende parte del mercado del interior y también atiende el consumo de Ecopetrol. El mercado colombiano, los térmicos tienen una alta capacidad de pago, que entre otras cosas está garantizada por la regulación. Esa alta capacidad o ilimitada capacidad de pago está amparada legalmente por esa resolución, la 034 del 2001. Y como ellos tienen una gran capacidad de pago, entonces los usuarios del gas, sobre todo del sector industrial, tienen que absorber el sobreprecio como consecuencia de esa altísima capacidad de pago. De alguna forma u otra, eso es lo que ha venido pasando en determinadas circunstancias. El flujo del gas en Colombia hasta este momento no es bidireccional. Hasta este momento. Nosotros aspiramos que como consecuencia de los estudios de la UME y de los estudios de la CRET se resuelva lo más pronto posible esta situación. Si ustedes observan, todo es posible desde la región Caribe hacia el interior, habida cuenta de que la tubería lo permite, en cambio del interior hacia la región Caribe no es posible en estos momentos tener suministro de gas. Hay una alta concentración del mercado, hay un índice, ese índice, que es el que aplica la Superintendencia de Industria y Comercio para determinar qué tan concentrado está o no un mercado. Nosotros hemos hecho el análisis y hemos encontrado sigue, por favor. Y hemos encontrado, esto es lo que dicen las fórmulas económicas, que un mercado es competitivo cuando está en ese rango, moderadamente concentrado cuando está en ese rango y altamente concentrado cuando está en ese rango. Si uno hace ese mismo análisis al mercado colombiano, nos encontramos con el mercado nacional, el índice es 0.58. El de la costa es 0.75 y el interior es 0.46. Es decir, en el caso de la región Caribe, el mercado es altamente concentrado. Ahí ya está aprobado. Y si es un mercado altamente concentrado, entonces los tratamientos regulatorios tienen que ser totalmente diferentes. Los precios del gas. Esos son los precios del gas hoy en día. La región Caribe promedio tiene un costo de 6.17. Promedio. ¿Sí? Ese precio es un precio ponderado de los contratos de firme de los contratos de La Guajira. Continúa. ¿Cómo ha sido la evolución de ese precio? La evolución de ese precio nos dice, en la línea roja es la fórmula 089 del 2013, la fórmula anterior, perdón, a la resolución 089, y observen cómo se comportaba el precio hasta cuando se cambió en el año 2013 y observen la línea roja de manera inmediata cómo el precio del gas natural subió. Si aplicamos el WTI,
observen el comportamiento que tuvo y que ha venido teniendo el precio del gas. Y la línea verde es a partir del año 2013, cuando se cambió la fórmula. Si esa fórmula hubiera seguido asociada al precio del full oil como estaba con anterioridad, el precio de manera inmediata también hubiera disminuido. Es decir, algo pasó cuando a alguien se le ocurrió liberar los precios del gas natural en el año 2013. El resultado de eso hoy es que en el año 2016, aún después de todo lo que se ha hecho, tenemos que en Boca de Pozo, en Barranquilla, el precio del gas es 4.15 y Bogotá es 2.69. Y peor, Cartagena es 5.50. Y eso es exactamente lo que nosotros en la región Caribe consideramos que debe ser resuelto, definido de una vez por todas. La planta de Reficar, perdón, la planta de regasificación, sí, con todo lo que uno lee de Reficar. Alguien me decía que yo iba a estar muy frustrado hoy porque no iba a tener contrincante. Bueno, por eso seguramente mencioné Reficar. La planta de regasificación va a tener un impacto favorable, pero ese impacto favorable, uno para los térmicos, pero va a liberar gas, lo cual destruye en cierta forma la teoría de que la escasez es una de las tantas fórmulas que se aplica para poder mantener los precios de gas natural que todavía hoy tenemos en la región Caribe. Ese es el balance. Eso significaría, si nuestros amigos de la CRET obviamente están de acuerdo, que el desabastecimiento que aparentemente está programado para el año 2018 se prorroga hasta el año 2026 solo por el efecto de entrar en funcionamiento la planta de regasificación y obviamente la operación de otros pozos. Ahí están los otros pozos y ahí están las capacidades de los otros pozos que entrarían y que afortunadamente, Promigas construyó una tubería de mayor capacidad de la que fue autorizada a riesgo de Promigas, cosa que no se hizo en el interior del país. Esa es la historia de las regulaciones que le van a permitir a ustedes, teniendo en cuenta que este documento se les entrega como parte de las memorias, de cada una de las resoluciones que ha dado origen a toda esta situación que estamos viviendo en la región Caribe. Documento soporte. Y que permite soportar todo lo que yo estoy expresando. Los contratos en los que se argumenta que la modificación de los mismos altera la estabilidad jurídica propia de los contratos, que los contratos no pueden ser modificados sino por las partes, que alterar los contratos por parte de la CRET es una intervención que el Estado no se puede dar, etcétera, etcétera, son diferentes excusas que se nos han presentado. Pero la cláusula en el contrato dice eso, exactamente. Todos los contratos tienen esta cláusula. Y esta cláusula lo que dice no es que las partes van a modificarlo. No es que no se pueda. Lo que está diciendo allí es que la CRET
lo puede hacer cuando lo considere necesario, porque el contrato está sujeto a la resolución 089 del 2013 que existía o parcialmente todavía existe, y que esa resolución puede ser modificada, derogada o ampliada por parte de la CRET. Es decir, argumentar que los contratos no pueden ser modificados no es cierto. La fórmula del precio sí puede ser modificada porque el Estado se reservó en esa cláusula la posibilidad de modificarlos. En consecuencia, dictar una resolución diciendo que esa resolución queda sujeta a que la pueda aprobar Chevron o que la pueda aprobar Ecopetrol o que la pueda aprobar cualquier otro productor, en mi opinión, es totalmente contradictorio respecto de la facultad que se reservó la CRET y que está incorporada en cada uno de los contratos. ¿Qué proponemos? Hemos venido proponiendo diferentes escenarios desde el año 2014, cuando Bruce nos convocó aquí en Cartagena exactamente el 26 de diciembre, si no estoy mal. Y en esa oportunidad logramos, después de estar a puertas de un incremento de casi del 45% del gas natural en dólares, logramos que ese incremento solamente fuera del 4%. Pero en el año 2015 volvió la situación y estábamos a puertas de recibir un incremento del 25%. Se estableció una nueva resolución, Ecopetrol acogió la resolución, pero Chevron no aceptó la resolución. En consecuencia tenemos, y no la aceptó, sobre la base de que la misma resolución dice que eso que está allí debe ser aceptado por las partes. Es decir, el Estado dicta una resolución sujeta a que un actor privado lo apruebe. Lo que estamos proponiendo es que se tenga en cuenta que indexar un precio que de raíz está mal formado es continuar con el error. El mercado colombiano, en segundo lugar, no es capaz de generar precios eficientes por las razones que hemos comentado, entre otras, que el mercado está altamente concentrado. Y además, legalmente incluso, la CRET tiene la facultad, doctor Pinto, de promover la competencia y la formación de precios eficientes y todavía más, la de regular los precios del gas natural. Esas son las facultades que tiene la CRET, están en la ley. No me voy a permitir sino simplemente señalar lo que está en negrilla. La CRET tiene la facultad de establecer el régimen tarifario aplicable a una actividad. La CRET, cuando un mercado no es capaz de formar precios eficientes, tiene la facultad de someter la actividad al régimen de libertad vigilada. Y la CRET puede determinar condiciones especiales para ciertas empresas. No estamos pidiendo absolutamente nada que la ley no permita. No estamos pidiendo absolutamente nada que la CRET no pueda hacer. Pero además, hay otra norma, que es el decreto 1073 del 2015, que incluyó otro decreto, y para no cansarles con citas legales, vuelvo y cito nada más la parte negrilla. El regulador, en este caso la CRET, debe promover la competencia, propiciar la formación de precios eficientes, mitigar los efectos de la concentración del mercado, revisar permanentemente ese mercado y si las condiciones no se cumplen para que ese mercado sea eficiente, intervenir. Yo creo
que esto ya se lo hemos expresado en muchas oportunidades a la CREP. La región Caribe y en especial su industria depende del gas natural. Sin el gas natural nosotros no seremos competitivos y algunos ni siquiera pudiéramos existir. Esa es la razón por la cual consideramos que esta propuesta es de vida o muerte para la competitividad de las empresas de la región Caribe. Nosotros aspiramos que la CREP, que conoce esta presentación porque ya tuvimos oportunidad de hacerla en privado, tarde o temprano y más cerca que tarde, y ojalá antes que comience Semana Santa, si es que hay que poner una fecha, podamos tener un pronunciamiento por parte de ellos respecto de lo que hemos venido solicitando. Y ojalá antes que exista un pronunciamiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Lo único que queremos, lo único que deseamos es que el mercado se comporte de una manera diferente y que las inequidades que existen en el precio del gas en boca de pozo entre la región Caribe y el interior del país se igualen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Lorduy. Le damos entonces la palabra al doctor Amaury Cobo. Por favor. Buenos días a todos, Bruce, Jaime, Alberto, mi compañero de panel César y todos hoy aquí reunidos. Muchas gracias por la invitación. El papel mío consiste en compartir con ustedes en el día de hoy los 2 años o más de sufrimiento que llevamos como industriales, no solamente argumentando el tema de unos menores precios para ser competitivos, sino también que nos den el gas. Es decir, ha habido muchísimas ocasiones en estos 2 últimos años que no ha habido ni siquiera el gas suficiente para operar. Yo sí quiero decirles hoy como industrial que la situación que estamos viviendo de confiabilidad, disponibilidad y precios representa una amenaza para la industria en la costa Caribe, que afecta nuestra competitividad, no solamente en los mercados internos al entrar en competencia con los mercados al interior, sino con los mercados externos. O sea, cuando una multinacional quiere invertir en el mundo, ya hoy en día no se escoge un país solamente por su localización, sino por su oferta competitiva. En el caso mío personal, que manejo un grupo a nivel Latinoamérica, es muy difícil decidir con las condiciones que ofrece Colombia en materia de gas y de energía, invitar a esa inversión como un país competitivo. El otro problema es que si también queremos sacar a Colombia de la pobreza y queremos atraer la inversión extranjera, con la regulación existente y precios de gas para aquellas compañías en el cual el componente de gas es decisorio para definir una localización, Colombia no es competitiva, como lo decía César, al mostrarles todas esas diferencias de precios. Hay algo que no se ha mencionado, pero también se desestimula en total la inversión en cogeneración. Se cambian las reglas de este país, es decir, las inversiones de cogeneración que se tienen no solamente en la costa Caribe, sino a nivel Colombia, son millonarias. Una turbina para generar 5 kVA cuesta alrededor de 7, 10 millones de dólares. Y ya hoy en día, si ustedes quieren hacer un proyecto de cogeneración, ese proyecto no retorna, no da la inversión. Hablemos un poquito de las causas y del sufrimiento. Alguien me preguntaba, ¿esto es estructural o coyuntural? Para los que llevamos tanto tiempo en la industria, sí quiero decirles que este es un problema estructural, no es coyuntural y no obedece al fenómeno del Niño. En el 2014, como lo decía César, nos encerramos por muchísimas horas. ¿Por qué? Porque los contratos de largo plazo subían el 25% y los contratos de corto plazo subían el 12,5%. Fueron muchas horas, casi que nos tuvimos que arrodillar ante los ministros, ante los productores. Estuvimos todos juntos allá con Bruce,
es un 26 a puertas de fin de año, pero al fin se logró, después de muchas conversaciones, llegar a ese reducido precio del 4%, que si se ata la tasa de cambio no es que sea lo mejor, y sobre todo con unos precios mucho más altos que en el interior del país y también en los países vecinos. En una de las reuniones que tuvimos recientemente en el Ministerio de Minas, con la ministra de Comercio también, hablábamos de, vayamos a negociar los precios con Ecopetrol, con Chevron. Eso fue lo que nos dijeron. Y la consecuencia fue lo que estamos viviendo en el día de hoy. Es imposible negociar en un mercado en donde los proveedores definen los precios. Y yo sí quiero decir, y lo he dicho públicamente, que nosotros estamos ante una situación de un monopolio, oligopolio, que no nos permite a nosotros como industriales negociar precios. Esa es una de las causas que nos ha llevado a este tema que tenemos en Colombia y especialmente en la costa caribe. La otra imposibilidad es la que existe para hacer los contratos a largo plazo. Hace 3 años, en el 2013, cuando tratamos de negociar contratos a largo plazo, la fórmula no servía, como se lo demostró César en este momento. Entonces, todos en Cartagena especialmente y una porción muy corta en Barranquilla optamos por contratos de corto plazo. Claro, la decisión de Barranquilla fue equivocada en ese momento porque esos contratos de largo plazo subieron mucho más en el 2014 y en el 2015 que los contratos de corto plazo. Así que es totalmente lógico ahora, cuando uno va a pedir contratos de largo plazo, que no haya esa disponibilidad. Es decir, es muy triste decirlo, pero un pozo como el de Guajira, que está en declinación, al que se le añadió equivocadamente las exportaciones a Venezuela, el suministro de gas al centro del país, a las 2 refinerías de Colombia y en este momento al parque de generación térmica, está en declinación y eso es un gran impedimento para nosotros conseguir los contratos de largo plazo en este momento. Yo sí pienso que ha habido una visión muy cortoplacista en el manejo de las reservas de esta región. Y hay que decirlo y hay que decirlo duro. Ha habido un beneficio de esta visión cortoplacista, se ha preferido a la Tesorería Nacional, a la Tesorería de los operadores, en detrimento de todos nosotros como usuarios del gas. No entendemos como una región que produce cerca de 185.000 millones de BTU de gas que exportó a Venezuela, todavía hoy sigamos enviando gas a otras regiones, especialmente al interior del país, y que sea imposible conseguir contratos en firme. Inclusive hay una resolución que firmó el Ministerio de Minas que nos da la disponibilidad de gas hasta marzo de este año. Afortunadamente me dicen hoy que la resolución no tiene plazo, entonces vamos a seguir subsistiendo este año con esa resolución. Definitivamente, otra de las causas, ya lo explicó César en detalle, es la parte de la fórmula, en donde aún así estamos al libre albedrío de los productores para que ellos establezcan el precio que quieran. La situación pues se agrava este año por el Niño al llevarse todo el gas, las térmicas del país. Esto es muy grave porque lo que está demostrado fue que cuando tratamos de conseguir el gas el año pasado que nos hacía falta, Ecopetrol subastó el gas, iniciando esa subasta 11 de la noche, sin muchas noticias, y finalmente a la industria en el país se la dejó sin gas, absolutamente. Es decir, eso demuestra que no hay una política, no hay una reglamentación que nos proteja a nosotros como industriales para obtener el gas que requerimos no solamente para operar, sino para las inversiones a largo plazo. Otra causa muy grave es que los productores no tienen equipos de stand-by ante situaciones de mantenimiento. Yo creo que lo que sucedió el año pasado, en diciembre, cuando la industria en toda la costa caribe se paró durante 5 días, es algo gravísimo que inclusive no ha tenido la connotación a nivel nacional e internacional, afortunadamente, porque la imagen de este país quedaría muy por debajeada. Pero ¿a quién le puede caber en su cabeza
que toda la industria de la costa Caribe se haya parado 5 o 7 días. Simplemente porque Chevron no tiene equipos de respaldo cuando se necesita hacer mantenimiento a sus equipos. Entonces ahí está faltando claramente una normativa para obligar a los productores a tener equipos de respaldo cuando se hacen estas intervenciones de mantenimiento. Este no es un problema de ahora, este es un problema que lleva años y años y años en donde no se ha obligado por parte del Estado, por parte de la reglamentación existente, a los proveedores a tener esos equipos de respaldo. ¿Qué proponemos nosotros como industriales? Número uno, debe haber una regulación del precio del gas, tanto para corto como para largo plazo, porque nosotros no somos los culpables de que hoy en día no haya disponibilidad a largo plazo. Queremos un tratamiento equitativo en el país interior, costa, sur, este, oeste, de tal forma de que haya un precio unificado, haya un techo, haya un piso. Pero eso hay que hacerlo y hay que atar ese componente a los precios de gas internacional si queremos que Colombia sea un país de oferta competitiva. Lo dijo César, las leyes 142, acá mi abogado experto, permiten que la CREC regule los precios, porque está incluido en esa ley de que la regulación es una facultad permanente del Estado. En las últimas reuniones que tuvimos con la CREC, con la SIC en Cartagena, con la participación de Bruce, la ministra de Comercio, la CREC, se acordó que todos estos temas serían revisados y en compañía con la SIC se va a revisar si hay que modificar todas las leyes que sean necesarias para garantizar, en todo caso, la libre competencia. Definitivamente, pues, hay que hacerlo. Estamos ante una crisis en materia de precios, en materia de disponibilidad. Y para el abastecimiento de gas, pues, se tiene lo que ya mencionó César, de la nueva planta de regasificación, que debe entrar a finales de este año, a principios del próximo, y de una necesidad de una nueva fuente de suministro de gas para el año 2021. Hay que definitivamente invertir en infraestructura, en transporte y reversar el hecho de que podamos mandar al interior y no del interior para acá. Ya hay unos compromisos del Ministerio de Minas para hacerlo y es una necesidad sentida de la costa Caribe, que así como mandamos, se nos devuelva el gas. Revisar también todo el tema de las térmicas, en el sentido de que, claro, pues si se tiene un combustible más barato que es el gas, se va a preferir el gas sobre carbón o sobre diésel, pero hay que volver a revisar toda esta temática de las térmicas para evitar que en un futuro, en otro niño, vayan a ocurrir cosas similares. El gas importado a Venezuela, pues yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo necesitamos urgentemente. Esa es una solución, se ha demorado, pero también debemos definir sus precios, porque lo que no podemos permitir es que ese gas entre y sigamos pagando tarifas de $6 acá en Cartagena, cuando Estados Unidos, que es nuestro principal competidor, vende el gas a $2. Eso es una diferencia muy grande si queremos ser competitivos. En conclusión de este tema de sufrimiento de gas, que no solamente son 3 años, sino llevamos toda la vida por la parte normativa, mi recomendación es que el gobierno tiene que cambiar su chip. En los países con los cuales nosotros competimos hoy en día, el gas no se interrumpe y la energía mucho menos. Si nosotros queremos que Colombia y nosotros como industria seamos competitivos, hay que cambiar ese chip. Hoy en día ustedes saben que a nivel inclusive de energía hay que medir la calidad de suministro de una forma totalmente diferente. El mundo ha avanzado notablemente en materia tecnológica y los equipos que se usan a nivel industrial no aceptan, no permiten la calidad de la energía actual. Y por supuesto, cuando se han hecho inversiones tan grandes a nivel de cogeneración y a nivel de plantas cuyo gas es materia prima, vamos hacia un desbaradero.
Entonces, lo primero que hay que hacer es, señores gobierno, lo hemos dicho públicamente, lo hemos dicho en las reuniones con los ministros, señores, ustedes nos deben asegurar que a través de la reglamentación sigamos un sendero hacia la obtención de una Colombia competitiva. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cobo. A ambos, mis respetos, creo que hicieron unas presentaciones sobre la situación que se viene presentando en la región Caribe con respecto a la disponibilidad y los precios del gas. Muy elocuente, creo que además ha sido amplia, pero no quiero dejar pasar la oportunidad sin hacerles un par de preguntas a cada uno de ustedes. Y comenzaría con el doctor Cobo. Amaury, un poquito frente a este tema de contratos, disponibilidad de contratos de largo y corto plazo y los precios. Sí hay disponibilidad de contratos para nuevos proyectos, sí podemos encontrar en la costa Caribe nosotros, una vez contemos con esa disponibilidad de precios, de contratos, si es que los hay, un precio que permita que esos proyectos se viabilicen. No, hoy en día con la situación actual es imposible viabilizar nuevos proyectos y proyectos de autogeneración. Si no se dan las recomendaciones que hemos compartido con todos ustedes en el día de hoy, de tener una fórmula atada a precios internacionales y que el tratamiento de los contratos, mientras no haya disponibilidad de corto y largo plazo, sea igual y que garantice un precio, es imposible. Es imposible que en Colombia haya nuevas inversiones que estén basadas en el gas como suministro de materia prima o nuevas inversiones que sean apoyadas en la autogeneración. Yo quiero resaltar, Alberto, que el tema de autogeneración ha sido una necesidad sentida en la industria por la mala calidad del servicio de energía. Es decir, que inicialmente el propósito de irse hacia autogeneración fue por la calidad de la energía. La interrupción de la energía acá en la costa, en Cartagena, era tan frecuente que nos obligó a muchos. Hoy en día el gas que se consume en Cartagena, 30% aproximadamente va a proyectos de cogeneración. Entonces es imposible en este momento invertir y seguir invirtiendo en autogeneración. A todos nos han obligado, pero las reglas del juego en este país tienen que mantenerse claras, estables, para mantener la inversión actual y atraer la futura. Bueno, antes de continuar con las preguntas, yo quisiera darle 5 minutos al doctor Francisco Lloreda para que nos acompañe aquí arriba y haga una intervención como presidente de la ACP. Muchas gracias, Alberto, muchas gracias, Bruce, por esta oportunidad. Este es un tema de la mayor importancia, no solo para la costa Caribe, para Colombia entera. Y por eso, pues yo creo que es importante tener no solo una visión, sino también distintas apreciaciones y visiones sobre un tema tan importante como el gas. Lo primero que quiero señalar en estos breves minutos, Alberto, el gas es sin duda alguna el combustible fósil del futuro, sobre eso no tengamos la menor duda. La demanda de gas a nivel internacional se espera que crezca casi de manera exponencial en el mundo entero y nosotros debemos como país tomar una decisión y es: ¿queremos ser un jugador o no ser un jugador en este mercado? Para ser un jugador en este mercado hay que entender la dinámica de este mercado y entender que no existe a nivel internacional un solo mercado de gas, por eso hay diferentes referentes de precios. En parte, ¿por qué? Porque apenas ahora, desde hace unos años, es factible realmente transportar el gas, gas licuado, porque antes estábamos básicamente sujetos al transporte por gasoducto. Entonces, seguramente a la vuelta de unos años,
a nivel internacional va a haber unos referentes de precio de gas, uno solo, pero ya no es así. Pero si queremos ser un jugador, es fundamental entender que se requiere, primero, estabilidad en las reglas del juego. Y segundo, pues también entender qué es lo que pasa. Quiero hacer referencia a algunos de los comentarios que escuché aquí. Lo primero, las reservas probadas de gas del país son limitadas, en eso no tengamos la menor duda. ¿Qué significa eso? No significa que nos vamos a quedar sin gas, no, pero significa que lo más probable es que muy pronto tengamos que importar gas. ¿A qué precio? Ya lo vamos a discutir. Pero infortunadamente la autosuficiencia del gas, es decir, gas producido en Colombia, pues tenemos unas reservas que son limitadas. Seguramente para el año 2018, de pronto 2019, de pronto por tarde, seguramente va a ocurrir antes, vamos a estar importando gas. Y esa es la realidad, esa es la realidad. Cosa distinta es que tengamos básicamente, digamos, unas reservas probables de gas, sí, hay varios proyectos en evaluación. Lo segundo, la diferencia de precios de producción en el gas del interior del país y el gas aquí en La Guajira se explica por una razón muy elemental. El gas de La Guajira, estos son unos campos, no solo que están declinando en su producción, sino que son exclusivamente de gas y están incluso en aguas someras, parte uno de ellos. El gas del interior del país es un gas asociado a petróleo. Hasta hace un tiempo, el gas era casi que un producto de desecho del petróleo, hasta que se logró monetizar. Entonces, buena parte de los costos de producción de ese gas del interior del país se le han cargado y se le cargan a la producción de petróleo. Eso en parte explica el que el gas del interior sea menos costoso. Entonces, hay uno señalarlo como un tema de inequidad, pues ahí estamos hablando básicamente es que tienen estructuras de costos que son muy distintas. Lo otro, el país ya se prepara para poder importar gas. Para ello, pues el proyecto de la planta de regasificación. ¿A cuánto va a entrar ese gas? No lo sabemos, entre 8 y 12 dólares de pronto el millón de BTU. Pero es importante que en la costa se entienda que ese no es un gas barato, es un gas que puede ser el doble del gas que en este momento, del precio que tanta controversia ha generado básicamente aquí en la región Caribe. En relación con el indexador de gas, en 3 años se han modificado 4 veces las reglas del juego. Y voy a decir esto con mucho respeto por mis amigos industriales de la costa, y es que fue la propia ACP la que se opuso a que en un momento a otro se atara el indexador a la inflación. Y fue el grupo de industriales aquí en la costa el que básicamente le propuso y le pidió al Ministerio de Minas de la CREC que lo amarraran a la inflación. Pero cuando la inflación empieza a tener una tendencia alcista, ya no sirve la inflación, volvamos a amarrar al WTI. Eso no puede ser, eso no es serio. Continúo. La seguridad jurídica. Aquí lo hemos tratado en este congreso y es fundamental. A un inversionista no le pueden cambiar las reglas del juego con tanta frecuencia. Independiente de que esas reglas sean las ideales o no, eso es distinto. Si Colombia quiere ser un jugador de gas, si la costa Caribe quiere tener gas, necesitamos reglas de juego estables, porque no va a haber inversión. Los proyectos que ayer veíamos costa afuera, ojalá tengamos la cantidad y la calidad de gas ahí, ojalá. Pero digo, esos pozos son para arrancar de 300 millones de dólares, 400. Y si se deciden desarrollar son de 20 o 30 mil millones de dólares de inversión. Tienen que estar atados a contratos de 30, 40 años de suministro de gas. ¿Quién lo compre? Con cambios de reglas del juego, como la que vemos en Colombia, eso no va a funcionar. Entonces quería, muchas gracias Bruce, pues también compartir con esto, diciendo todos queremos gas, sí, todos queremos gas, pero me parece muy importante que entendamos que aquí tenemos reglas del juego claras, estables, o si no, pues entonces yo le digo, el gas más costoso es el que no existe. Muchas gracias. Gracias, doctor Lloreda. César.
Bueno, menos mal que el precio del gas no lo define el doctor Lloreda. Y lo que estamos pidiendo es precisamente que no lo definan los actores privados, sino que los defina el Estado, los defina la CRE y los defina con la competencia legal que tienen. Yo he escuchado en muchas oportunidades al doctor Lloreda, muchas más lo he leído, pero yo sí quisiera hacer una aclaración pública porque se nos ha señalado que nosotros estuvimos opuestos en algún momento en las tantas reuniones que se hicieron a que el precio del gas estuviera atado a un índice. Esa no fue una posición de los industriales, ni mucho menos una posición de la ANDI de manera oficial. Independientemente de que esas reuniones que se concertaron y se hicieron terminaran en una resolución que posteriormente tuvieron que haber modificado, y por eso seguimos insistiendo que tenemos razón, tanto que en los últimos tiempos sobre el mismo tema se han producido 4 resoluciones, y yo creo que vendrá la 5ª y seguramente vendrá la 6ª. Nosotros lo único que queremos es un precio de gas competitivo y un precio de gas para el país, para la región Caribe y para el interior del país. La amenaza de la escasez no puede ser el pretexto para colocarnos la espada de Damocles de que acepto el precio o no lo acepto, como hoy en día se establecen las negociaciones, doctor Lloreda. Tómalo o déjalo. Creo que eso es lo que te contestaba a ti Ecopetrol, ¿verdad? De acuerdo. Totalmente de acuerdo, César. Y yo diría que aquí no se trata, como dice el doctor Lloreda, de una distribución diferente de costos, sino de una falta de una reglamentación apropiada para que se dé precisamente lo que tú decías de estabilidad de reglas del juego, no solamente para nosotros como industriales, sino también para todos los productores. Pero evidentemente es inequitativo la diferencia de precios entre el interior y la costa Caribe. Eso es algo que no tiene ninguna explicación lógica, hay que reglamentarlo y hay que generar una competitividad igual, inequidad para todos los actores en este país. Y yo les diría, un poquito como para complementar, y les pregunto, César y Amaury, ¿por qué es que estamos los empresarios de la región Caribe y por qué es que a viva voz la región Caribe viene solicitando que se regule el mercado de La Guajira? ¿Cuál es la razón? Yo simplemente quiero mencionar una parte histórica, que es que el genio que se inventó la liberación de los precios del gas en el año 2013, durante 35 años, doctor Lloreda, la región Caribe, no la costa Caribe, la región Caribe estuvo sujeta a una fórmula que nos daba el precio del fuel oil. Durante 35 años. Y durante 35 años nunca hubo un problema. Y el problema se presentó cuando a alguien se le ocurrió liberar los precios del gas. Es que la distribución está regulada, la comercialización está regulada, el transporte está regulado y el precio lo liberaron. Eso es totalmente contradictorio. Y yo quería añadir de que, además de lo que dice César, vuelvo y repito de que hace 3 años, cuando tratamos de conseguir contratos a largo plazo, la fórmula no servía. Entonces, volvemos al tema de la regulación y de la reglamentación. Cuando íbamos a los productores y distribuidores, denos el contrato a largo plazo, ahí está fórmula, pero la fórmula no sirve. Entonces, todos fuimos, especialmente en Cartagena y parte en Barranquilla, orientados y obligados a irnos con contratos de corto plazo, en donde tampoco hay una normativa, estamos en manos del productor. Yo le decía al presidente de Ecopetrol, Francisco, cuando nos sentamos recientemente en la oficina del Ministerio de Minas, ¿cómo negocio precio yo contigo? Si no hay oferta, ¿quién más tengo en el mercado?
No hay más nadie con quien negociar. Cuando estamos en un país en donde no hay libre oferta y demanda, no se puede negociar. El precio en este momento lo pone el productor para todo lo que son contratos de corto plazo, que es el 95% del tema de Cartagena y un 10 o un 20 en el caso de Barranquilla. Entonces el mercado es imperfecto. Totalmente. Y por ser imperfecto. Y así fue la presentación que lo mencionó, con la cual comenzó César. Y altamente concentrado. Y altamente concentrado. Bueno, por último, porque pues nos hemos extendido en nuestro panel de la mañana de hoy, yo quisiera preguntarle a César cuáles son las perspectivas desde tu punto de vista de decisión que puede tomar tanto la Superintendencia de Industria y Comercio como la CREC frente al tema del precio. Nosotros le hemos solicitado a la Superintendencia de Industria y Comercio que a nosotros no nos interesa ningún juicio de competencia ni de responsabilidades desde el punto de vista de si alguien está abusando de su posición dominante. Nosotros no nos interesa que la Superintendencia de Industria y Comercio sancione o multe o haga alguna acción con relación a alguno de los productores. Muy lejos estamos de ese interés, aunque las fórmulas económicas demuestran que efectivamente eso es cierto. Lo que nosotros estamos interesados es que la Superintendencia de Industria y Comercio, con la Comisión Reguladora de Energía, comprendan y coadyuven a la solicitud que hemos venido haciéndole a la Comisión Reguladora de Energía. Este es un tema exclusivo de la CREC, ellos lo están estudiando y yo tengo plena confianza, hoy tengo plena confianza en el doctor Jorge Pinto y tengo hoy plena confianza en el ministro Tomás que esto se va a solucionar más temprano que tarde y ojalá, doctor Lloreda, antes de Semana Santa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, por favor. No, yo quería adicionar como conclusiones también, Alberto, es que definitivamente tenemos una posición aquí en este panel unificada en donde estamos recomendando una regulación de los precios del gas. Ese es número uno. Y lo segundo, que hay una coincidencia aquí entre todos nosotros, es que hay que cambiar la normativa para evitar que en situaciones como la de Niños las térmicas se lleven el gas y dejen a toda la industria de este país sin gas. Definitivamente. Bueno, no, muchísimas gracias a nuestros dos panelistas. Un aplauso para ellos. Muchísimas gracias, señor moderador, señores panelistas, por acompañarnos en este interesante espacio. Continuando con nuestra agenda, damos inicio al panel Carbón, opción energética para el país. Para esto invitamos, por favor, nos acompañen en el escenario al senador Juan Diego Gómez, senador de la República de Colombia, quien es abogado de la Universidad de Medellín, tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y es especialista en alto gobierno de la Universidad de los Andes. También invito, por favor, al doctor José David Montoya Salas, gerente general de Termotasajero 2. También invito al doctor Enrique Olano Asuat, secretario de Minas de la Gobernación de Antioquia. Y como moderador nos acompaña el doctor Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energías de la ANDI.